Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Carmen Báez y soy reportera de la agencia informativa CONACYT. El día de hoy en el programa En Entrevista nos acompaña el doctor Iván Pérez Neri. Él es investigador del Instituto Nacional de Neurocirugía y lo dije al revés, ¿verdad? Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ubicado aquí en la Ciudad de México. Saludo con mucho gusto al doctor que nos acompaña el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, doctor. El doctor Iván Pérez Neri ya nos había acompañado anteriormente en otro programa para hablarnos sobre un proyecto de investigación que pretende reducir la muerte neuronal y depresión. Esta es una investigación que podría ayudar en algún futuro a pacientes con Parkinson y me decía... Parkinson pareciera ser la más indicada porque en algunos casos se presentan simultáneamente los dos problemas, tanto la depresión como la muerte neuronal. Okay. Pareciera ser como un candidato ideal. Bien. Bueno, el día de hoy está con nosotros para hablarnos sobre por qué se hizo investigador y, bueno, cuáles fueron las principales motivaciones para dedicarse a esta área de estudio que es la ciencia. Doctor, bienvenido, y si nos puede platicar, díganos cómo fue que usted se interesó por este camino que es la ciencia. Caray, bueno, pues es una historia muy larga, porque, por ejemplo, desde pequeño uno tiene inquietudes, bueno, todos las tenemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siempre estuve interesado en la conducta, en el pensamiento, en cómo es que funciona eso sobre lo cual se puede discutir todavía desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, sin tener una idea muy concreta, porque cuando se es pequeño no se tiene, siempre tenía inquietudes en ese sentido. Entonces yo quería, siempre fue de mi interés, pero también era mucho de mi interés trabajar siempre con sistemas biológicos, estudiar sistemas biológicos. Normalmente no me llamaban mucho, nunca me llamaron mucho la atención las cosas que no sucedían en algo que tuviera vida, ¿no? Entonces nunca fui muy bueno para esas otras cosas, pero bueno. Entonces, pues bueno, ya de esa combinación más o menos, pues conforme fue avanzando el tiempo y uno tiene que elegir carrera para estudiar una licenciatura, y entonces pues yo elegí la química, que era una de mis... digamos que tenía yo habilidades para la química, siempre las tuve, algunas. Entonces pues decidí estudiar química, pero la química de los sistemas biológicos, ¿no? Entonces pues bueno, yo busqué una carrera en la que pudiera especializarme en bioquímica, ¿no? Entonces de hecho yo hice la carrera de químico farmacéutico biólogo, que es también como una buena intersección entre estos campos, entre la química y la biología, ¿no? Es muy bueno. Pero pasó algo muy curioso, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces parecen muy circunstanciales y que pueden quizás cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Entonces es una experiencia que recuerdo mucho desde ese momento. Ya tiene, a la fecha, pues ya son más de 10 años, creo. Pero la recuerdo mucho, no se me olvida. Y eso tiene que ver con el hecho de que cuando tenía yo que elaborar un trabajo sobre las bases genéticas de alguna enfermedad para la facultad, para una de mis asignaturas, y yo decidí estudiar esquizofrenia para ver si había, ¿no? Era como empezar a ponerme a prueba, o a poner a prueba mis ideas. Era ver, bueno, ok, esos trastornos mentales, ¿hasta qué punto tienen una base biológica? Yo no lo sabía para ese momento, ¿no? Entonces, pues dije, ok, voy a estudiar esquizofrenia en relación con sus bases genéticas. Y empecé a estudiar. Pues para mi sorpresa, un día que estaba yo en la biblioteca de mi facultad, estudiando sobre ese tema, se acercó a mí una compañera de la facultad. Ella estudiaba otra carrera, pero estábamos en la misma facultad. Se acercó a mí y platicamos y le comenté el tema que estaba estudiando. Y ella me preguntó entonces si la esquizofrenia se heredaba, ¿no? Cuando le dije que estaba estudiando bases genéticas de esquizofrenia, me dice, ¿la esquizofrenia se hereda? Caray, pues no sé, yo apenas estaba revisando la información. Le digo, bueno, no lo sé, pero sí se han relacionado muchos factores, al menos de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso me clavó una espinita que nunca se me quitó, ¿no? Yo dije, caray, ¿de verdad será que se heredan o no se heredan? Y la historia de esta chica es interesante porque ella es hija de un paciente, de una persona que padece de esquizofrenia.
ella es hija de un esquizofrénico, entonces pues de ahí su interés, todo su interés por este tema, porque ella, como familiar de primer grado, pues está en riesgo, ¿no? Claro. Dije, wow, qué interesante. Bueno, en su momento a mí me resultó muy, muy interesante. Y entonces, pues, creo que eso me marcó mucho. Y ya para cuando se acercaba el final de la licenciatura y yo tenía que salir, pues yo quería estudiar las bases biológicas de los trastornos mentales. Yo dije, vaya, ese es un tema que no quiero soltar. No quiero soltar. Entonces era de mi interés mucho la genética, pero no exclusivamente, porque mi formación es la de bioquímico en general. Entonces, bueno, en realidad alteraciones bioquímicas, es decir, el funcionamiento a ese nivel de moléculas, de células, en los trastornos mentales, a mí siempre me ha parecido un tema muy apasionante en realidad. Y entonces busqué la oportunidad para realizar mi tesis de licenciatura en ese campo. Dije, caray, debe haber algún lugar en esta ciudad donde se trabaje ese tema, ¿no? Pues para mi sorpresa en ese momento no encontré muchas opciones. Había proyectos indirectamente relacionados, pero no exactamente. Es decir, pareciera que los químicos no se dedicaban a estudiar trastornos mentales, ¿no? Entonces no había como muchos proyectos con ese enfoque. Pero bueno, yo estuve buscando, y en una de esas fui al Instituto Nacional de Neurología también a preguntar. Y pues bueno, yo llegué al módulo de informes. Ahí la persona que me atiende en informes pues no puede darme toda la información, entonces me mandaron a hablar con el entonces director de investigación, Camilo Ríos Castañeda. Entonces fui a platicar con él, pedí una cita, me la dieron muy pronto, en cuestión de minutos me atendió, me recibió, estuvimos platicando, muy amable, muy atento, le comenté sobre mi interés. Y entonces él me platicó que acababan de comenzar por parte de su grupo de investigación una línea de investigación sobre ese tema, sobre la alteración en una vía metabólica en específico, que para entonces se creía alterada en la esquizofrenia. Actualmente hay más información, aunque el debate todavía no termina, pero desde entonces se consideraba que una vía metabólica en especial estaba alterada en la esquizofrenia, y era del interés del doctor Ríos y su grupo de investigadores, y estaban trabajando en eso. Y él me comentaba, mira, falta hacer esto, y entonces me propuso el proyecto. Y pues sonaba ideal, era exactamente lo que yo estaba buscando, era un estudio bioquímico en trastornos mentales. Yo dije, me quedo con él, claro que acepté, no lo pensé dos veces. Ajá. Y desde entonces estoy trabajando en ese grupo de investigación. Pero ya enfocado a otra línea de estudio, por así llamarlo. Lo que pasa es que, sí, mira, pasan varias cosas. La verdad es que el camino siempre se va moldeando sobre la marcha, ¿no? Entonces, al inicio, mi interés principal era la esquizofrenia, la psicosis, el estado de ánimo, más que todo. Sin embargo, no siempre tenemos todos los recursos en el instituto para estudiar, para abordar esos temas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la mayor cantidad de los pacientes que padecen esquizofrenia no van al Instituto Nacional de Neurología, van a otras instituciones más de corte psiquiátrico, más de enfoque psiquiátrico, porque tienen otros recursos, bueno, en fin, etcétera. Entonces, a veces es complicado realizar algunos estudios. Y la verdad es que estando ahí en el Instituto de Neurología, es inevitable empezar a relacionarse con otros proyectos que no abordan trastornos psiquiátricos, sino neurológicos. Tumores cerebrales, alteraciones vasculares, infartos, hemorragias, sí dije tumores, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Entonces, pues es inevitable porque estás ahí, las epilepsias. Entonces, y de repente empiezas a encontrar que en realidad la línea que separa a la psiquiatría de la neurología es muy difusa, al grado de que una buena cantidad, quizás la mayor parte de los pacientes que tienen algún trastorno neurológico presentan en alguna proporción síntomas psiquiátricos. Y a veces los pacientes que tienen síntomas psiquiátricos con el tiempo desarrollan un problema neurológico, neurodegenerativo, por poner un ejemplo. Entonces realmente la línea es muy difusa, y pues al final nuestro trabajo, al menos el de algunos de nosotros, termina en el mismo sentido, abordando los dos temas,
o en especial la interacción o la interfase, digamos, entre los dos campos, ¿no? Al final quizás terminamos dándonos cuenta que en realidad no estamos estudiando dos cosas diferentes, ¿no? Sí, son ya estudios, como usted menciona, ya multidisciplinarios, ¿no? Trabajan también este proyecto que mencionábamos en un principio. El doctor trabaja con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, perdón. Así es. Y si podía recalcarnos un poquito más sobre este proyecto para aquellas personas que no pudieron ver este programa. Perfecto, sí, bueno, pues les comento que ese proyecto fue parte de mi tesis doctoral. Bueno, fue mi tesis doctoral, sí. Y lo que estuvimos haciendo fue poner a prueba una hormona esteroide que se llama deshidroepiandrosterona, no hace falta repetirlo, ¿no? Pero podemos llamar DEA de manera simplificada. Entonces nosotros buscamos cuál era el efecto de esta hormona en sistemas de neurotransmisión que están involucrados con alteraciones del estado de ánimo principalmente y también con psicosis. Estamos hablando de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, de esos neurotransmisores. Entonces utilizamos como modelo a las ratas. Entonces les administramos esta hormona esteroide y evaluamos los cambios en los sistemas de neurotransmisión para darnos una idea de cuál es el efecto que está teniendo y qué tan compatible es con las enfermedades o las alteraciones que queremos estudiar, que son de nuestro interés, ¿no? Entonces, lo que observamos después de algunos experimentos es que este esteroide, que llamamos DEA, reduce la actividad de una enzima que tiene efecto antidepresivo. Quiero decir, más bien, el inhibir esta enzima tiene efecto antidepresivo y la hormona que nosotros pusimos a prueba genera ese efecto, inhibe a esta enzima. Entonces eso significa que puede tener un efecto antidepresivo. Sobre eso hay algunos estudios en otras partes del mundo, por cierto, haciendo un paréntesis. En algunas partes del mundo se ha probado en pacientes con depresión la administración de esta hormona, de esta sustancia, y se ha observado que sí efectivamente tiene un efecto antidepresivo clínicamente comprobable, que hasta donde yo tengo entendido no se utiliza todavía en la práctica clínica, digamos, como de manera rutinaria, pero, digamos, sí ocurre. Nosotros lo observamos en nuestros modelos experimentales, observamos esos resultados que nos indican cuál es el mecanismo a través del cual esta hormona DEA puede tener dicho efecto antidepresivo, es decir, nosotros observamos que esta hormona puede tener el efecto modulando a estos neurotransmisores, particularmente noradrenalina, ¿no? Y también observamos, en relación más bien con lo mismo, con la inhibición de esta enzima, se ha observado que particularmente para el proceso de muerte de las neuronas que ocurre en la enfermedad de Parkinson, está relacionado también con la actividad de esta enzima, de esta misma enzima. Entonces, se puede observar en modelos experimentales, por ejemplo, que la inhibición de esa enzima reduce el daño en los modelos de Parkinson. Este mecanismo sí se utiliza actualmente en la práctica clínica. Hay fármacos, hay medicamentos que tienen efecto, que se utilizan para los pacientes con enfermedad de Parkinson porque inhiben esta enzima. Pues nosotros observamos que la hormona también inhibe esa enzima. Entonces es probable, en términos generales, digamos ya como integrando los resultados, la información, es muy probable que esta hormona que nosotros pusimos a prueba tenga al mismo tiempo un efecto antidepresivo y un efecto protector contra la muerte, particularmente contra los mecanismos de muerte de las neuronas que están involucrados en la enfermedad de Parkinson, que causan esta enfermedad. Y eso puede resultar muy interesante porque actualmente no hay ningún fármaco disponible que tenga esos dos efectos de manera simultánea. Entonces quizás nosotros podríamos conseguir el primero de ellos. Se escucha muy, muy prometedor este proyecto. Y así como este proyecto, el doctor Iván Pérez Neri también trabaja en otros proyectos, valga la redundancia. Como aficionado de la lectura, él desarrolla simbolismos, simbolismos, ¿sí? Para poder como convertir textos en música. ¿Y nos podría platicar un poquito de ello, doctor? Sí, claro que sí, yo sigo diciendo que es una loquera que se me ocurrió, ¿no?
Y te planteo más o menos el contexto, ¿no? De cómo surgió esa idea. Eso es relativamente reciente, tiene ya como 2 o 3 años, creo, ese proyecto. Y se relaciona con el hecho de que por diferentes motivos he logrado relacionarme con algunas personas que se dedican a alguna vertiente artística, digamos. Uno de mis maestros en el Instituto de Neurología, Jesús Ramírez Bermúdez, es escritor, por ejemplo. Uh-huh. Uno de mis mejores amigos, Mauricio Soltero, es un pintor. Y así he conocido también a algunos que se dedican a la música o a alguna otra disciplina, ¿no? Y eso me ha también retroalimentado de alguna manera en mi forma de pensar, de concebir las cosas. Y un día que estaba yo en casa de mi amigo Mauricio Soltero, estábamos en su casa, él estaba pintando porque él tenía en ejecución un cuadro. Él estaba pintando y como es aficionado a la música, teníamos música puesta y él estaba cantando porque le gusta mucho cantar. Que por cierto lo hace bien, pero bueno, sí. Ese día yo llevé mi computadora, yo estaba trabajando revisando mis artículos y cosas así, bueno, haciendo mi trabajo, digamos, científico, ¿no? Entonces yo tenía mi computadora, yo estaba trabajando y estaba con nosotros un amigo común que es bailarín. Y de escuchar la música improvisaba coreografías. Así, imagínate esa escena, ¿no? Entonces realmente ahí surgió todo. De repente yo dije, caray, al menos por un momento, todos estamos al mismo tiempo creando desde nuestra disciplina. Dije, vaya, qué bien, estamos haciendo una creación, una aportación. Yo dije, wow, ¿hasta qué punto será que lo que hace uno de nosotros puede influenciar lo que está haciendo el otro en ese momento? Y así, y todos, yo no era la excepción, es decir, igual, hasta qué punto me están influenciando por lo que pintan, por lo que bailan, por lo que cantan, por lo que hacen. Dije, wow, esto es fabuloso, a mí me encantó, ¿no? Entonces, bueno. Y desde ahí se me quedó la idea de que yo tenía que lograr alguna manera de combinar las artes con las ciencias, algo que fuera como mi manera de hacerlo. Dije, no, tiene que haber alguna manera de combinar mi trabajo científico con alguna forma de arte o algo que sea cercano. Yo no soy artista, no tengo formación, pero dije algo que sea cercano cuando menos. Entonces dije, wow, si la música en el fondo es un lenguaje, debe ser traducible. Entonces debe haber manera de conseguir una equivalencia entre la música y otros lenguajes, como la tenemos entre lenguajes, entre el español y el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, vaya, ok, sí se puede, ¿cómo podría ser? Ok, empecé a darle vueltas, y llegué al punto en el que sí logré diseñar mi propio algoritmo para lograr esa equivalencia. De modo que actualmente ya lo he ejecutado, incluso sí, ya cuento con algunas composiciones hechas con este sistema, a partir de algunos textos. Fíjate que como aparte textos científicos, ¿no? Eso te iba a comentar, justamente eso, porque como comencé con la idea de partir de mi trabajo científico, entonces dije, bueno, ¿cuál será el primer texto para empezar? Pues mi primer resumen de congreso, ¿no? Dije, ok, un resumen de congreso, vamos a ver cómo se escucha esto, si fuera música, ¿cómo se escucharía? Y lo logré. Entonces ya cuento con varias composiciones, he trabajado con algunos textos hasta ahorita, que en términos generales te puedo comentar que son a veces resúmenes de congreso, a veces son nombres de personas, también eso se puede hacer. La composición más reciente que tengo está hecha a partir de la secuencia de un gen, que es el gen de esa enzima de la que estábamos platicando, que se llama monoaminooxidasa, ¿no? Entonces, a partir de la secuencia de ese gen, también hice una composición. Entonces ahora podemos escuchar cómo suena ese gen, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me apasiona mucho, me resulta muy interesante. En algún momento a lo mejor podríamos escuchar cómo suena todo el genoma humano, ¿no? Digo, va a ser muchísimo trabajo, pero imagínate, se podría hacer. Hay estudios o trabajos similares en otras partes del mundo, similares entre comillas, sí, de alguna manera. Por ejemplo, del grupo de Leslie García, aquí en la Ciudad de México, se puede también obtener sonidos a partir de experimentos de laboratorio. Por ejemplo, del crecimiento de microorganismos o de cosas así. No sé bien cómo lo hacen. Debe ser otra clase de loquera también. Pero lo hacen. También lo logran, ¿no?
Ha habido también una chamarra de manufactura mexicana que permite generar sonidos a partir del movimiento que se tiene. También está fabuloso, ¿no? Entonces puedes crear la música mientras bailas, no bailar la música, sino crearla a partir de tus movimientos, ¿no? Y así hay otro proyecto en Estados Unidos, quizás un poquito más similar al mío, que también convierte textos en música, pero que lo que hacen es capturar el contenido emocional de los textos, de modo que la composición resultante transmita de alguna manera esas mismas emociones, ¿no? Es un tanto diferente el mío, porque en mi caso, por ejemplo, yo más bien lo que busco es representar los símbolos lingüísticos que componen el lenguaje, no su contenido emocional, es decir, es una propuesta diferente, pero bueno, lo que quiero decir es que hay algunos proyectos similares de ese tipo. Yo trabajo uno de ellos y actualmente estamos en la fase en la que se puede aplicar el método. El algoritmo que tengo yo desarrollado se puede aplicar para cualquier texto de cualquier idioma que utilice alfabeto latino, cualquiera. Entonces, por comentarte algunos detalles del método, por ejemplo, puede codificar en forma de sonidos todas las letras del alfabeto, todas las tildes que yo he encontrado, no nada más las que usamos en español, en las vocales y en la N, sino también las que se usan en otros idiomas, también se pueden codificar con este mismo método. El método puede diferenciar las palabras en función de que las letras sean mayúsculas o minúsculas, de que sean femeninos o masculinos, singulares o plurales. Entonces esas características son las que quedan representadas, digamos, de alguna manera con el método que estoy utilizando. Y pues bueno, la verdad es que queda mucho trabajo pendiente por eso, pero bueno, estamos avanzando ahí. Y esto inició como un hobby, ¿no? Así como meramente un hobby, ¿o cómo fue que inició este proyecto? ¿Cómo se...? Pues sí, la verdad es que fue como por desahogar una inquietud, francamente. Fue por desahogar una inquietud. Era algo que yo sentía que tenía que hacer, ¿no? Esto de combinar mi trabajo científico con alguna forma de arte. Más allá de la literatura, hay quienes lo hacen, por ejemplo. Jesús Ramírez Bermúdez es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo puedes combinar tu trabajo médico o científico con la literatura tal cual, con la novela, con el ensayo. Es una maravilla también. Pero yo que nunca he tenido mucho talento para la literatura, yo más bien buscaba otra cosa, ¿no? ¿Decías algo? Sí, digo, pensaba preguntarle si es una forma de divulgación, por así llamarlo, o meramente un proyecto alternativo. Qué buena pregunta. Pues mira, la verdad es que fue concebido como el desahogo de una inquietud, únicamente. Ya durante el desarrollo del trabajo sí he tratado de buscar un poco, hacer difusión del proyecto, porque creo que se puede hacer, que no hay ningún problema, que puede ser interesante, relevante para alguien. Y también estoy considerando la posibilidad de incluir eso como parte de mi trabajo científico, ¿no? Como refiriéndome, por ejemplo, a que hay algunas revistas científicas sobre música. Ya estuve revisando. Sí. Entonces, a lo mejor se puede, al final puede terminar siendo un proyecto de divulgación, un proyecto científico también, o tecnológico. Claro. Y aunque la verdad, insisto en que al principio fue simplemente una inquietud. Una inquietud, así es. Muy bien. Doctor, bueno, y además de estos proyectos, tanto científicos y bueno, ya para resolver una inquietud, ¿en qué dedica su tiempo? ¿Cuáles son sus principales pasatiempos? Conocer un poquito más allá del investigador con la bata y en el laboratorio. Sí. ¿Qué otra cosa le gusta hacer? Mira, siempre fui aficionado al cine. Cinéfilo. Siempre. ¿Qué tipo de películas le gusta? El más raro que te puedes encontrar. O sea, tengo mi colección de películas de Murnau, por ejemplo, de Ingmar Bergman, de Krzysztof Kieslowski. Robert Altman es un poco más comercial, pero también es muy bueno, es muy bueno. Entonces, así como de cine raro, ¿no? Lars von Trier. No, sí, muy bueno. David Lynch, cosas así raras, ¿no? Sí, soy muy aficionado al cine. De hecho, en algún momento pensé en que quizás podría estudiar cine y después decidí que no, pero bueno, siempre me ha gustado mucho. Me encanta viajar. Sí, es uno de los vicios que tengo,
que me cuesta trabajo controlar. O sea, si tengo oportunidad de viajar, lo voy a hacer. Me encanta conocer lugares, conocer gente, otros paisajes, otras costumbres, otra comida. Ok. Sí, eso me encanta mucho. ¿Y cómo es su día a día? Pues normalmente son complicados. Normalmente, digamos, un día regular es un día dedicado al trabajo. Y no quiero decir nada más trabajo científico, porque a veces a lo mejor resulta difícil clasificar el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Que si es de divulgación, que si es de otro, en fin, si son otras cosas, ¿no? Pero normalmente son días dedicados al trabajo. En la mañana trato de levantarme temprano, ir a trabajar al laboratorio. Paso una buena parte del día, no me enorgullece, pero paso una buena parte del día sentado frente a la computadora, ¿no? Escribiendo, leyendo. Creo que las dos actividades principales de mi trabajo son leer y escribir, ¿no? Que me gustan mucho, pero esas principalmente. Y pues en las tardes normalmente sí, todavía suelo trabajar, todavía suelo estar trabajando. Suelo ponerme a leer. A veces me pongo a leer cualquier otra cosa. Ahorita estoy, por ejemplo, tratando de leer las obras completas de Baltasar Gracián, que fue otra loquera que se me ocurrió, porque yo no sé en qué momento me metí en eso. No es muy fácil, pero es muy interesante, pero es complicado, ¿no? Entonces, cosas así que no se relacionan con el resto del trabajo que hago, ¿no? Entonces, que me permiten tener un escape, ¿no? Puede ser eso, puede ser la música, puede ser el cine o las series de televisión. A veces creo que, a veces yo recurro a cualquier forma de distracción, aunque podamos considerar, por ejemplo, un programa intrascendente, un programa de televisión, por ejemplo, intrascendente, ¿no? De esos de los que difícilmente se aprenderá algo, quizás, ok, pero te permiten escapar. Te permiten de repente tener un espacio que vas a dedicar a otras cosas, una especie de resetear la computadora, ¿no? Algo parecido. Entonces creo que puede resultar conveniente en algunas ocasiones. Doctor, también usted está consciente de que, bueno, la difusión de la ciencia es una labor muy valiosa, y usted me platicaba incluso que su padre o fue periodista. Y bueno, ¿usted también está en este camino de la difusión o cuáles son sus opiniones respecto a eso? Sí, pues mira, mi padre falleció hace algunos años, dedicó la mayor parte de su vida a los medios, ¿no? A los medios impresos, principalmente en su tiempo, que todavía eran más fuertes. Entonces él trabajó en varios medios, pero el caso es que él se dedicó muchos años a eso. Y con el tiempo yo he llegado a valorar ese trabajo también, particularmente en el campo científico, porque a veces, bueno, supongo que a todos nos ha tocado leer alguna nota que anuncia la curación de algo, cuando realmente no hay elementos para tener esas conclusiones, ¿no? Eso en realidad son casos relativamente frecuentes, no son la mayoría que yo he podido observar, pero sí pasan, ¿no? Y quizás pasan sin dolo, no tiene que ser con dolo, no tiene que ser con el interés de vender más, quizás no, quizás de verdad es una falla de interpretación en el lenguaje. Eso es algo que yo he notado también al tratar de dar clases a especialistas distintos a mí, por ejemplo a médicos residentes. También he notado que el lenguaje puede a veces tener una interpretación diferente en un contexto, en otro contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor para nosotros como investigadores muchas palabras nos parecen triviales, y sin embargo cuando las compartimos con público general o con especialistas de otro que se desarrollan en otro contexto, pues resulta que tienen otra connotación y se pueden interpretar de otra manera, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que lo explica, pero el caso es que hay fallas, hay deficiencias. Otra de las cosas que a mí me consterna mucho es el hecho de que la parte del trabajo científico que hacemos, que logra difusión, es la más pequeña. Es decir, a lo mejor por usar mi caso como ejemplo, ¿no? Que llevo más de 10 años haciendo trabajo de investigación en un laboratorio científico, y pues solo recientemente estoy haciendo difusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y el resto del trabajo
¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con él? Y los demás investigadores, ¿y dónde están todos mis compañeros del instituto, de los otros institutos de las universidades, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un problema, a mí me parece, en el sentido de que yo creo que es un tanto frecuente que los investigadores no tengamos formación para interactuar con los medios. Y no solamente formación, sino quizás a veces ni siquiera aptitudes, ¿no? Porque cada quien tiene un perfil diferente. Entonces, yo creo que a partir de lo que ha sido mi experiencia con ustedes, por ejemplo, con otros medios, creo que sí se necesita una cierta idea de cómo van a hacer el trabajo ustedes para que nosotros sepamos cómo tenemos que proporcionar la información, por ejemplo, cómo tenemos que compartir, qué es lo que se comparte y qué es lo que no. ¿Qué es lo que se aplica en un foro o en otro, como comentábamos al principio, ¿no? Entonces, creo que los investigadores no tenemos formación, no tenemos a veces mucha idea, ni contactos, no conocemos gente en los medios. Entonces, pues a veces, ahora también hay otra cosa quizás, que como tenemos mucha presión respecto de nuestra productividad, tenemos que estar trabajando, pues quizás le dejamos poco espacio, ¿no? A pensar en difusión. Y hay algo, si me permites comentar, hay algo que también creo yo que empeora la situación un tanto, y es el hecho de que a nosotros como investigadores no se nos evalúa la participación en actividades de difusión, al menos no en el área a través del Sistema Nacional de Investigadores, quizás varía para los demás. Pero a nosotros, por ejemplo, investigadores de ciencias médicas o biomédicas, no se nos evalúa en función de eso. Entonces, pues la verdad es que si tenemos mucha presión para cumplir nuestra productividad y lo que nos da o lo que nos permite cubrir esa productividad son otras actividades, pues es lo que más hacemos. Y entonces la difusión queda un tanto relegada, aunque esa es la única forma, quizás, en la que podemos vincularnos con la sociedad realmente a través de ustedes. No creo que haya otra manera. La docencia no ofrece esa oportunidad, las conferencias tampoco, o sea, realmente es el trabajo en medios de comunicación el que permite esa vinculación. Entonces, yo creo que es como piedra angular en este proceso y que pudiera ser conveniente que lo cuidáramos un poco más, ¿no? De ambos lados. Bueno, por ustedes no hay tanto problema, ¿no? Yo sé que incluso hay periodistas que se especializan en temas científicos, el CONACYT es un ejemplo, pero en el caso de los investigadores creo que hay que trabajar bastante más para que podamos facilitar la interacción. Bien, doctor, pues muchas gracias por su opinión. Y bueno, también nos gustaría que nos comentara si durante todo este camino recorrido, ¿no? Es un investigador muy joven para todos estos proyectos que usted está realizando, si tuvo alguna influencia durante su camino en este quehacer, en la academia, o alguien personal, ¿no? Su la padre, pregunta del millón, ¿verdad? Sí. Pues retomaría a mi padre como influencia en cierta forma, porque a fin de cuentas el trabajo periodístico debe ser, como trabajo de investigación, debe ser un trabajo científico también. Entonces quizás la semillita viene desde ahí, puede ser, ¿no? Pero bueno, sí ha habido otros personajes. Jesús Ramírez Bermúdez, a quien ya mencioné un par de veces, ha sido una influencia muy fuerte para mí, para lo que he tenido hasta ahora como trayectoria, porque es un personaje muy interesante y muy integral. Es un personaje que trabaja por su intelecto. Quiero decir, se dedica hace trabajo intelectual en el contexto en el que se encuentre. Si es un médico y da consultas a sus pacientes, seguramente que habrá influencias de lo que él ha leído, de lo que él ha escrito, que habrán de reflejarse de alguna manera, yo me lo imagino así, en su labor asistencial, por ejemplo. Él es médico, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, entonces es médico, es científico, además es escritor, ha ganado premios, tiene novelas, tiene ensayos. En fin, es un personaje, y además es un tipo muy agradable, ¿no? Es un tipo muy agradable y muy buen docente. Entonces, pues bueno, la verdad es que para mí ha sido una influencia muy grande respecto de cómo se pueden compartir estas actividades en todos los contextos, ¿no? Es decir, cualquiera de ellas en los demás contextos. Tu trabajo literario a la hora de trabajar tus investigaciones científicas, por ejemplo. Entonces, él tiene, por ejemplo, ensayos escritos
un poquito bajo la influencia del ya fallecido Oliver Sacks, ensayos literarios escritos sobre trastornos mentales, sobre casos específicos de sus pacientes, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, él ha sido una influencia muy grande. Otra influencia muy, muy grande ha sido El eterno y grácil bucle de Douglas Hofstadter. El libro es Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil bucle, de Douglas Robert Hofstadter. Es una maravilla de libro. Para quien no lo haya leído, piénselo 2 veces, porque eso puede ser un poquito difícil. La lectura por momentos. ¿En qué consiste este libro? ¿Qué más o menos? Pues mira, básicamente creo yo que se podría definir como una quizás disertación sobre el funcionamiento de la inteligencia. ¿Cómo funciona la inteligencia en los humanos? Y bueno, eso te lleva a discutir otros temas que pueden derivar de ahí. Por ejemplo, inteligencia artificial. Si podemos saber cómo funciona la inteligencia, podríamos, en teoría, reproducirlo en un sistema. Eso. Pero hay otra cosa muy interesante, que todo este proceso involucra mucho el manejo de la información, pero también el manejo de símbolos de esa información. Para referirse, por ejemplo, a para hacer análisis, por ejemplo, de lógica condicional, que se puede simbolizar la información, para poder analizarla, para poder manejarla, de manera un poquito más, bueno, bastante más analítica o francamente matemática. Entonces, todas esas cosas que menciono van involucradas de alguna manera en el libro. Las aborda con mucha maestría el autor. Entonces, al final es un libro del que se puede aprender muchísimo. Y puede también haber algunas secciones que sean de difícil lectura, porque a veces cuando empieza a hablar un poco más a fondo de alguno de los componentes del tema, pues puede quedar un poco fuera del contexto de cada uno de nosotros. Pero al final yo creo que sin lugar a dudas siempre hay algo que se puede aprender de ese libro. Entonces, bueno, a raíz de ahí también me he vuelto fan de Bach, que es uno de los personajes a los que se refiere el libro. Y bueno, en fin, la verdad es que ha sido un libro que me ha influenciado muchísimo para hablar de codificación, de simbolización, y pues bueno, también ha sido una influencia muy importante para el proyecto de música del que hablamos hace rato. Claro. Doctor, bueno, tenemos, muchos seguidores jóvenes, y nos gustaría que nos pudiera, o les pudiera más bien decir a ellos, unas palabras de cómo los motivaría usted para que ellos vean que este camino por la ciencia, bueno, además de muy interesante que puede ser, también puede ser muy, ¿cómo se dice? Lúdico, por así decirlo, y lo pongo como ejemplo por el trabajo que usted realiza en la investigación y el trabajo que está realizando con este proyecto de simbolismos. ¿Qué les diría a estas personas para invitarlos, ¿no?, a que se interesen por la ciencia? Mira, quizás lo que comentaría es que en realidad la ciencia la hacemos todo el tiempo. La estamos haciendo todo el tiempo. Cada que estamos, por ejemplo, pensando, que estamos analizando cosas, que estamos haciendo planes a futuro, en realidad cuando estamos adentro del laboratorio hacemos lo mismo, en el fondo. Es planear, es organizar, es definir, ¿sí? Es poner a prueba una hipótesis. Es, yo creo que ese auto va a dar vuelta aquí, mejor freno, o yo qué sé, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es simplemente pensar. Es lo que hacemos todo el tiempo. Entonces no es tan complicado como parece. No es tan complicado como pudiera parecer. Y la verdad es que aplica para todas nuestras actividades. Una de las cosas que yo considero importantes en términos de difusión, retomando el tema, es que, por ejemplo, todas esas cosas que podemos considerar triviales, también son objeto de investigación. Es decir, ¿por qué una cierta combinación de cafés, de tipos de café, tiene un sabor más ácido que otra? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la combinación que me da un sabor más agradable para mí? Y en realidad todo es objeto de investigación, todo. Lo único que hace falta para hacer investigación es plantear una pregunta. Si podemos hacer eso, lo demás viene después, lo demás viene en automático. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos este día aquí en la cabina, en las oficinas de la agencia del CONACYT. No sé si quiere agregar algo adicional, algo que
considere merezcamos saber, un comentario, o simplemente ahí lo dejamos. Déjame comentarte algo. Claro. Hace poco, ahora para fin de año, en una reunión que tuvimos en el instituto, estaba platicando con algunos estudiantes, jovencitos, quizás de licenciatura. Estábamos platicando sobre las publicaciones, que básicamente son como el centro del trabajo de los investigadores en el mundo, ¿no? Estábamos platicando sobre eso. Y platicábamos sobre un artículo que yo había conseguido recientemente en una revista que no tiene factor de impacto, una publicación menor, podríamos considerar. Y estábamos platicando sobre eso y a ellos les llamaba la atención que yo les comentaba que en realidad lo más curioso al hablar de publicaciones es que hay 1 millón de opciones para publicar. Hay 1 millón de revistas, de editoriales para libros. Entonces, realmente lo único que necesitamos para eso es ponernos a escribir, ponernos a pensar, a reflexionar un tema. Entonces, para los jóvenes que estén interesados y para los que no también, cualquier idea que tengan, no deben estar en la cabeza. Escríbanlas, grábenlas, plásmenla en algún lado, todas esas ideas. Y ya cuando tengas una colección enorme de todas esas ideas que al parecer no arman ningún tema en concreto, de ahí vas a encontrar una parte que te va a permitir resolver algo, un problema o una pregunta. Y en el fondo así se hace la ciencia. Bien. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.